a grabar. Así que, volviendo acá al versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él hizo a cada instante, Él hizo lo que a nosotros se nos hace imposible hacer, condenar al pecado en la carne. Y luego dice, para que la justicia de la ley, ahora sí, es que el apóstol Pablo no habla en contra de la ley. Él dice, para que la justicia de la ley, toda la santidad, todo el amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dense cuenta que allí en el versículo 4, cuando dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, esa palabra en también se puede traducir entre nosotros, que es una traducción que va mucho más de acuerdo a la cultura hebrea y también a la cultura del Medio Oriente, donde se escribió esta palabra y la manera como la entendieron los lectores, que ellos eran un grupo de creyentes. Entonces, el apóstol Pablo quería que la justicia de la ley, ellos entendieran que la justicia de la ley se cumpliera entre nosotros como hermanos, que no andamos. Y el hecho de que todo eso está en el plural, significa que la traducción de decir entre nosotros y no solamente en nosotros, sino que entre nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta preposición en también se puede traducir de la manera como los gramáticos llaman instrumental, que la justicia de la ley se cumpliera a favor de nosotros. Se cumpliera a causa de nosotros, porque nosotros no podemos cumplir la justicia de la ley. Entonces, Cristo en su carne condena al pecado para que entonces entre los creyentes la ley se dé ya por cumplida, que es algo maravilloso. Que Dios diga de mí que yo soy un cumplidor de la ley. Eso es algo que me humilla a mí, porque yo sé que en mi carne no lo soy. Pero como Él me ha regalado la justicia de Cristo, entonces Dios me declara un cumplidor de la ley. Y yo le he dicho, sí, Señor, así sea. Es por la fe que tú me has dado, aunque sea de un grano de mostaza, de una molécula, de un átomo. Que así sea, Señor, que se cumpla esa declaración de justo que tú me das, que sea cierto en mi vida, aunque no lo merezco. Y tú sabes muy bien, Señor, que no lo merezco, pero yo sé que tú me regalas la vida de Cristo por pura gracia, por pura misericordia. Entonces, andar de esa manera es andar conforme al Espíritu. Y aquí hay un error, porque muchos cristianos enseñan que una vez que somos conversos, que hemos confesado fe en Jesucristo, entonces que las cosas cambian. Entonces que ahora sí la ley se nos da, porque también se nos da gracia para cumplir la ley, y comienzan a mezclar lo que es gracia con lo que es ley. Ellos dicen, ahora el Señor me da gracia para poder cumplir la ley. Y otra palabra que usan para gracia son méritos. Ahora el Señor me da gracia, me da virtud, me da poder,
y yo voy, según voy obedeciendo, voy acumulando méritos que me hacen merecedor de más y más gracia. Entonces Dios infunde o imparte más gracia dentro de mi vida para que yo pueda hacer más y más méritos por medio de obras buenas u obra de obediencia. Y entonces llegará algún día, según ellos enseñan, en que Dios va a decir, bueno, mijo, ahora sí estás listo para que yo te justifique. Y eso es una herejía, porque eso es mezclar aceite con agua. Eso es tratar de mezclar aceite con agua. Que las dos cosas jamás se podrán unir. La ley es algo que se le da a Dios sin gracia, y la gracia es algo que se recibe de Dios aparte de la ley. Así que hago esas diferencias porque no muchas veces cuando se habla de esto se hacen esas aclaraciones o esas diferencias. Más bien la tendencia es a mezclarlas, hacer de la ley gracia y hacer de la gracia ley. Ahora, seguimos. Y de eso pudiéramos hablar mucho más, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Otra manera de leer este versículo es: los que son de la ley piensan en las cosas de la ley. Y eso ciertamente es lo que se escucha aún en muchas religiones. Uno va a sus iglesias o escucha sus sermones o lee sus libros y siempre están engrandeciendo la ley. Y engrandecer la ley sin engrandecer aún más el sacrificio de Cristo como cumplimiento de la ley, sin que Cristo se añada como el remedio a la ley, eso es condenar a una persona. Pedirle a una persona que haga lo imposible y luego condenarlo porque no lo hace, eso es una peor condenación. Así que el apóstol Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y así es. Hay iglesias, hay denominaciones, enteras religiones, y no solamente cristianas, sino religiones que no son cristianas, que siempre están añadiendo una ley más, un reglamento más, algo que hay que hacer, ciertas ceremonias, ciertos ritos, ciertos sacrificios del cuerpo, ciertos castigos al cuerpo. Y todo eso es pensar en las cosas de la carne. Pero dice el apóstol Pablo, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y otra manera de leer esta última parte es: pero los que son de la gracia, piensan en las cosas de la gracia. La grandeza de Cristo, su amor al tomar nuestra carne para condenar al pecado en su carne y hacer eso a nuestro favor, la vida que él tuvo que vivir para lograr hacer eso a nuestro favor, la humillación del Hijo de Dios, dejar su gloria, dejar su estado de exaltación y llegar a ser aquí el más pobre de los pobres, y aún en ese estado de pobreza y de rechazo, obedecer la santa voluntad de Dios en cada momento. Eso es grande, eso es pensar en las cosas del Espíritu, eso es pensar en las cosas de la gracia. Y luego el apóstol Pablo dice: el ocuparse de la carne es muerte, es decir, el ocuparse en las cosas de la ley es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. ¿Por qué? Porque ya leímos nosotros que justificados pues tenemos paz para con Dios. La gracia nos dice a cada momento: tú has recibido la gracia de Dios en la vida de Cristo Jesús.
Por lo tanto, tienes paz con Dios. Ahora tienes, cuando el Señor pide de ti justicia y santidad, tú le presentas la justicia y la santidad de Cristo. Y al hacer eso tienes vida y tienes paz. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Nuevamente los designios de la ley. ¿Cómo puedo yo, qué reglamento le puedo poner yo a cierto mandamiento? Eso es un designio de la carne y eso es enemistad contra Dios. Y nuevamente pareciera ilógico que pensar así de la ley de Dios es enemistad contra Dios, pero el que se hace amigo de la ley es enemigo de Dios. Eso es algo fuera del pensamiento humano, pero así son las cosas de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, dice aquí. Pensando en las cosas de la ley de Dios, no se sujetan a la ley de Dios. Y es por esa razón que ustedes escuchan tantos predicadores de alta gama, por así decirlos, predicadores famosos que se ponen a predicar en contra de la fornicación, en contra del adulterio. Yo conocí a uno de ellos personalmente, allá en California. Ay, este predicador cada domingo se le llenaba la iglesia de gente y cómo predicaba él de las cosas de la carne, de cómo obedecer la ley, de cómo el Espíritu Santo toma la gracia, eso que yo le venía diciendo, toma la gracia de Dios y llena la mente, llena el corazón, llega a cada célula para que podamos presentar santidad ante Dios. Todos esos meses que yo estuve ahí en la iglesia, porque yo le traducía sus sermones, me contrataron para traducirle sus sermones del inglés al español. Todos esos meses en que yo estuve ahí traduciendo sus sermones y yo le enviaba mensajes de texto diciéndole, por favor, ponle más Cristo a tus mensajes. Pero él no hacía caso. Total que todos esos, un año o más, estuvo acostándose con su secretaria. Y tenía una esposa linda y dos niñas preciosas. Tenían un niño también, ¿verdad? Dos niñas y un niño chiquitos, preciosos. Hasta que un día la esposa se enteró leyendo unos textos. Se enteró y le llamó la atención y me llamaron a mí por teléfono que por favor hoy no fuera a la iglesia a traducir el sermón porque él no se iba a presentar al sermón. Y grande fue la caída de ese gran predicador de la ley. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso es lo que pasa cuando se predica la ley, la ley, la ley y no se presenta a Cristo como el remedio a las demandas de la ley. Dice, los que viven según la carne, los que manejan su vida según la ley, no pueden agradar a Dios, porque son ofrendas defectuosas. La única ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda de la vida de su Hijo. Este es. Dios mira a todos los hombres, a todas las mujeres, en toda la humanidad, buscando justicia, buscando santidad, buscando obediencia y no la encuentra hasta que encuentra a Cristo colgado en la cruz y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Este es. Él sí puede y él sí pudo agradar a Dios y esa vida es mía por la sola fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que continúa el apóstol Pablo diciendo ustedes no viven según la carne. Él los conocía.
Él conocía que ellos habían confesado fe en Jesucristo. Y fíjense que yo estoy usando aquí palabras y una frase bíblica, porque esta es una frase que el apóstol Pablo va a usar ahora en el próximo capítulo, en el capítulo 9 y el capítulo 10, especialmente en el capítulo 10, confesar fe en Jesucristo. Hoy se usan otras expresiones que no son bíblicas. Por ejemplo, aceptado al Señor Jesús como Salvador. Esa expresión no es bíblica. Tomado una decisión por Cristo. Esa expresión, por más linda y más piadosa que suene, no es una expresión bíblica, confunde. Y hacemos de la gente hipócritas, porque un día toman una decisión por Cristo y el siguiente día toman una decisión en contra de Cristo, pero se tienen que presentar a la iglesia como si hubieran tomado una decisión por Cristo, pero ellos saben que por ahí tomaron una decisión en contra de Cristo. Y entonces hacemos de la gente, los tomamos del paganismo y los metemos a ellos en la hipocresía y el paganismo cristiano. No. La frase bíblica es confesar el nombre del Señor Jesús, confesar fe en su resurrección, confesar con nuestra boca que Él es el Señor y en nuestro corazón confesar que Él ha sido resucitado, porque cuando Él resucitó diciendo justificados. Han sido justificados. Así que el apóstol Pablo dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, es decir, si es que el Espíritu de la gracia está en vosotros. Por eso nosotros tenemos que recordar que estas palabras, estas frases, pertenecen a toda una serie de palabras que están bajo gracia y no bajo la otra serie de palabras que están bajo ley. Así que el apóstol Pablo dice, sí, ustedes no viven según la carne, ustedes han confesado el nombre del Señor Jesús. Si es que todavía permanecen en la gracia, porque en otra epístola él dice de la gracia han caído. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si alguno no tiene y no ha recibido la gracia de la justicia de Cristo, si alguno no ha sido justificado por la vida de Cristo, no es de él. Eso es lo que significa el Espíritu de Cristo, conforme al Espíritu, vivir en el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, lo que nosotros vimos en Romanos 6, que cuando Cristo murió, nosotros también morimos al pecado. Así que el cuerpo nuestro está muerto. Si la gracia vive en nosotros, nos ha vivificado y nuestra carne está muerta al pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. La gracia vive a causa de que han sido justificados. Y aquí viene este precioso versículo, el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Qué linda promesa es esa. Así que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros, por su gracia que está en vosotros. Así que, hermanos, dice él, deudores somos, no a la carne, no a la ley, para que vivamos conforme a la carne o para que vivamos conforme a la ley.
porque si vivís conforme a la ley, moriréis. Esas son palabras fuertes, porque la promesa del Antiguo Testamento era que si vives conforme a la ley, tendrán vida. Pero todo el Antiguo Testamento es un récord, es un registro, es un historial de que Israel, teniendo el santuario, teniendo los sacrificios, teniendo la columna de fuego de noche y la columna de nube de día, teniendo el maná, teniendo la presencia de Dios, el Shekinah, la gloria del Shekinah en el lugar santísimo del santuario, teniendo todas esas bendiciones, no pudieron vivir conforme a la ley. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nuevamente, allí también se puede leer, pero si por la gracia hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo nos dice, tú moriste con Cristo en su muerte. Así que eso es morir al pecado, morir a la carne. Y viviréis, ¿por qué? Porque Cristo ha resucitado y tú vives en su resurrección. Cuando Él resucitó de los muertos, por la fe tú también resucitaste de los muertos. Así que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el sacrificio de Cristo, son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en el temor de la ley. ¿Estoy haciendo suficientemente bien? ¿Estoy viviendo suficientemente en santidad? ¿Estoy de alguna manera fallando? Eso es vivir en temor. Eso es vivir en esclavitud. Sino que cuando vivimos en la gracia, hemos recibido el espíritu de adopción. Nuevamente, el espíritu de adopción es una frase que cae bajo esta serie de palabras que están bajo la gracia. Qué bonito. Recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papi, papi. Eso es lo que significa allí, Abba. Abba, Padre, eso los traductores lo pusieron así, ¿no? Pero Abba era las primeras, los balbuceos de los niños que vivían en casas griegas o arameas, cuando comenzaban a balbucear papá, ellos decían Abba, Abba. Abba, que se parece al papá, a papá nuestro, papá. Ese es el espíritu de adopción por el cual clamamos, papá. Y es verdad, porque muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, todo lo que podemos hacer es clamar, diciendo, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros solamente podemos dar estas oraciones en que clamamos el nombre del Padre, Abba. Ese es el Espíritu mismo dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No se necesita que nosotros seamos grandes oradores en la oración. Grandes, que usamos palabras y frases de poder en oración. No, el testimonio es de que somos hijos de Dios. Cuando clamamos, papá, te necesito. Necesito la justicia de Cristo en mi vida, Padre, papá. Ese es el Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu. Pero yo no he escuchado un sermón acerca de eso. Ojalá se predicaron miles de sermones acerca de eso. De que el Espíritu Santo nos guía a que nosotros clamemos
Padre, Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora aquí el apóstol Pablo incluye el padecimiento dentro de las frases de la gracia. Nos parece a nosotros raro también de que la aflicción y el padecimiento, porque el creer lo que el apóstol Pablo está enseñando, el creer en la gracia, nos trae calumnia, nos trae persecución, nos acusan de ser libertinos, nos acusan de que no creemos en la ley, de que somos antinomianos, de que somos Jesúsolos, de que podemos decir, sí, confesamos el nombre de Jesús y vivir la vida que nos dé la gana. No, pero eso no es vivir según el Espíritu. Pero de todos modos, vamos a sufrir lo que Cristo sufrió: rechazo, ignominia, calumnia. Por eso el apóstol Pablo incluye aquí el padecer juntamente con él, porque si no estamos sufriendo la aflicción de la calumnia, la aflicción de falso testimonio, quiere decir que estamos predicando un mensaje que le agrada a la gente, porque a la gente le agrada escuchar que ellos pueden hacer cosas que los va a poner en una posición de salvación con Dios, que ellos pueden lograr su salvación. A la gente le agrada eso. Si haces esto, si haces aquello, si vas a la iglesia en este día o en el otro día, o a esta reunión o aquella reunión, o das tantas ofrendas, a la gente le agrada ese tipo de sermón, porque piensan que eso es algo que ellos pueden hacer. Y esos sermones están desprovistos totalmente de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Uno escucha esos sermones y no escucha nada de la sangre de Cristo. Dice que el padecimiento va con este mensaje. Por eso se coloca el padecimiento bajo las palabras que van con la gracia de Dios. Y ahora dice el apóstol Pablo, esta es una linda, unos lindos versículos con el cual podemos terminar nuestra reunión de hoy. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuevamente, él no habla solamente de la aflicción como la enfermedad, que es lo más cerca a nuestra carne, es la enfermedad. Él no solamente se refiere a la aflicción de la carne, sino a la aflicción del espíritu. Y el apóstol Pablo ciertamente era perseguido por los judíos, porque él predicaba y exaltaba la gracia de Dios en Cristo. Y es a eso a lo que él se refiere particularmente en este texto. Estas aflicciones, estas calumnias, estas falsas acusaciones de este tiempo presente que tengo que sufrir por predicar la verdad, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Qué precioso! Esas son palabras de fe. Gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, él da un paso importante aquí al hablar de la creación. En esta época de la ecología y el medio ambiente, estas palabras son muy atinadas. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó,
en esperanza. Así que la creación también sufrió por el pecado y está sufriendo por el pecado. Y es lo que nosotros podemos ver a todo lado. Cómo hemos nosotros contaminado el ambiente por nuestro pecado. La avaricia que causa toda esta cultura del consumerismo, del cual nosotros participamos. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto se llama la nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. El deshielamiento de las capas polares, ahí está la creación gimiendo. Todo la elevación de la temperatura de los mares, ahí está la creación gimiendo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué bonito. El apóstol Pablo dice, nuestro cuerpo es redimible. A veces nosotros hacemos mal en odiar nuestro cuerpo. Ay, si yo no tuviera este cuerpo mío, yo sería más santo, yo sería más esto, más aquello. No, pero el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es redimible. Hay algo bonito acerca de nuestro cuerpo. Por más enfermedad que nosotros tengamos, por más suplicios que nosotros pasemos con nuestro cuerpo, el Señor va a redimir nuestro cuerpo porque es creación suya. No odiemos nuestro cuerpo. Alimentemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro cuerpo con buena alimentación, con buen ejercicio, con descanso apropiado. Porque nuestro cuerpo es redimible, nuestro cuerpo es de valor, es creación de Dios. Nosotros no somos como los griegos antiguos que querían salir de su cuerpo para poder vivir enteramente en el espíritu. Nosotros queremos vivir en el espíritu dentro de nuestro cuerpo, sabiendo que llegará el día cuando nuestro cuerpo será totalmente redimido. Porque en esperanza fuimos salvos. La esperanza. La esperanza tiene como fundamento la fe. Ahora se suma la esperanza a esta serie de palabras bajo la gracia. La esperanza. La esperanza se fundamenta en la fe. Si nosotros no tenemos esa fe de que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, no tenemos esperanza. Pero dice, la esperanza que se ve no es esperanza. Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Es decir, ¿para qué esperar yo que me van a regalar algo para Navidad si ya me lo dan hoy? Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí está la clave para la oración intercesora. Se habla mucho de la oración intercesora. Pero esto es muy diferente a la manera como se enseña hoy de cómo debemos orar. Dice que nosotros no sabemos de pedir como conviene. Y a mí, pues, yo voy a ser franco con ustedes, a mí me choca cuando yo escucho oraciones que están muy seguras
de que sí saben pedir como conviene. Señor, ata esto, destruye aquello, saca esto, declara esto. Y nosotros le estamos demandando a Dios, porque sí, nosotros estamos muy seguros de pedir como conviene. Y esto no está de acuerdo con la Escritura, porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, nosotros no oramos a partir de nuestra fortaleza, sino a partir de nuestra debilidad. Si nosotros no oramos partiendo de nuestra debilidad, el Espíritu no nos puede ayudar, porque nosotros no sabemos cómo pedir según conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cada oración nosotros debiéramos decir: Señor, yo uno esta oración a los gemidos del Espíritu por mí, por mi iglesia, por mi familia, por mi situación. Porque yo no sé cómo pedir, pero el Espíritu Santo sí sabe cómo pedir, y yo uno mi oración a la oración del Espíritu Santo por mí. Y allí vamos a dejar el estudio de esta semana para retomar el resto de Romanos la próxima semana, recordando que vamos a tomar el tema de la predestinación. Muy bien, gracias por su atención. Vamos a desconectarnos y volver a conectarnos para las palabras de despedida, invocar una palabra de oración con cada uno de ustedes al terminar. Así que nos conectamos enseguida.